materna es el alimento fundamental los 6 primeros meses de vida, en el cual es capaz de proveer tanto cantidad, el volumen, como la calidad de los macro y micronutrientes que posee la leche materna. Aparte de eso, todas las ventajas que contiene la leche materna, todas las células y inmunoglobulinas y células de protección que se transmiten a través de la leche materna hacia el bebé, lo cual, dicho de alguna manera, es una leche especial para unos intestinos especiales, y eso que nos va a garantizar que esté protegido de infecciones, de alteraciones, de intolerancias a los diferentes alimentos, y esos intestinos especiales. Doctor, sí. Disculpe, lo interrumpo. Las diapositivas salen proyectadas, salen en documentos. Entonces no sé si quiere que nosotros proyectemos. Bueno, proyéctala, por favor. Está bien. Entonces, continuando con la parte mía, les digo, es fundamental, súper importante esa parte de que si bien la leche materna nos garantiza el aporte suficiente tanto en macro, micronutrientes, calorías, los 6 primeros meses de vida, y es fundamental garantizarlo porque es una leche especial para unos intestinos especiales, y esos intestinos especiales pues permiten, garantizan la absorción total de los nutrientes, la absorción total del contenido de la leche materna, y garantiza, por ejemplo, las características de la formación del bolo fecal, que tenga unas características adecuadas, en que generalmente cuando los niños son alimentados con leche materna exclusiva, tienen una constitución grumosa como huevos revueltos, grumosa, pastosita, de color amarillo, oro, no tiene olor, se dice un olor sui generis porque no son malolientes en ningún momento, y la cantidad pues es una cantidad que va a variar, va a cambiar dependiendo de la cantidad de alimento que reciba el niño y obviamente de la capacidad de absorción que tiene ese niño, ¿sí? ¿Me la pueden ampliar? Bien. Si es el mejor alimento del mundo, un alimento especial para unos intestinos especiales, pues nunca le va a hacer daño para nada. Esas son falsas creencias, forman parte de los mitos que mucha gente le quieren echar la culpa a la lactancia materna, de que si le aparece el milium, sí, que es un milium sebáceo, normalmente lo tienen muchos niños, o que si de pronto está ensuciando 3 o 4 veces al día. Los bebés son como patos, y en cierto modo, me disculpan la expresión, pero es que es así, los niños son como patos, comen y cagan. ¿Eso de qué depende? Depende en muchas ocasiones de las características de cómo se está realizando la lactancia materna, porque la leche materna del inicio de cada seno es más rica en carbohidratos, y la leche del final del seno es mucho más rica en proteínas, en lípidos, en todas las demás células. Para lograr un equilibrio adecuado de esa leche en cada seno, entonces la madre tiene que darle de comer a su hijo aproximadamente, cuando recién nace, el niño se tarda mucho tiempo en comer porque es un ejercicio que le cuesta trabajo, es un trabajo que le cuesta calorías, consumo de calorías, y entonces el niño puede invertir 15, 20, 30 minutos para intentar sacar un escaso volumen de leche. Pero alrededor del mes de vida, entonces el niño ya se vuelve un experto en succionar, un experto para mamar, y lo hace mucho mejor, y en menor tiempo saca mayor cantidad de leche. Pero, ¿qué sucede? Que por mala técnica, por malos hábitos de alimentación, las madres creen que el niño, si soltó el seno porque quiere respirar, porque se estaba atragantando con la cantidad de leche que le salía, entonces los niños sueltan el seno, y hasta de pronto pueden hacer un gemido, un llanto, y la mamá creen de que el niño ya no quiere ese seno, sino que se lo pone inmediatamente al otro pecho. ¿Qué sucede? Cuando se hace ese intercambio muy rápido de los senos,
el niño está recibiendo el doble de cantidad de carbohidratos, muy probablemente, porque, le repito, generalmente constituyen en gran parte la leche del inicio de cada seno. Y entonces, al recibir muchos carbohidratos, estas partículas de carbohidratos a nivel intestinal actúan como partículas osmóticamente activas, arrastran agua hacia la luz intestinal, se acelera la peristalsis y entonces se empiezan a evacuar mucho más rápido, mucho más frecuentemente de lo habitual, constituyendo lo que se conoce como reflejo gastrocólico. Eso lo tenemos que conocer siempre y el tratamiento es fácil. Simplemente le tenemos que decir a la mamá, verificar, bien sea por interrogatorio o bien sea inspeccionando, le tenemos que decir a la mamá de que se demore en el pecho hasta que no te deje completamente vacía. Un pecho no me lo puedes cambiar al otro pecho para lograr el equilibrio de los macro y micronutrientes. Cuando el niño vacío y la mamá siente completamente aguado el seno, escurrido, vacío, liviano, entonces ese es el momento en el que lo debe cambiar de pecho al otro lado para que el niño pueda recibir la cantidad necesaria. Que puede vaciar igualmente el otro seno, como de pronto a la mitad o a las 2/3 partes, ya está satisfecho, está lleno y descansa. Pero seguramente 2 horas o 3 horas después, entonces el niño va a querer volver a comer. Cuando el niño vuelve a intentar la comida, siempre se tiene que ir intercalando los senos. Si había empezado por el seno izquierdo y terminó en el seno derecho, la siguiente vez, 2 horas después, debe empezar en el derecho y terminar en el izquierdo. Ese es lo que se recomienda para que se haga un proceso de lactancia adecuada. ¿Sí? Ahora, esas características de la leche materna, cuando el niño es alimentado exclusivamente con leche materna, entonces va a tener esas características que les mencioné, con el color respectivo. Pero en la medida que los niños empiecen a recibir alimentos diferentes, va a cambiar el color de las deposiciones e inclusive el olor. Entonces es fácil coger en la mentira a las mamás cuando dicen, doctor, solamente le doy pecho, y resulta que el niño viene con unas heces oscuras, unas heces ocres oscuras, marrones y fétidas. Entonces seguramente eso significa, o verdes, eso significa que la mamá le está dando alimentos diferentes a la lactancia materna, la que sigue. Bueno, ¿me das el control, por favor? Yo lo voy cambiando. En conclusión, existen muchas entidades a nivel mundial que favorecen, que promocionan y protegen la lactancia materna, y pues las sociedades de pediatría a nivel mundial, todas estamos completamente de acuerdo en que se debe realizar la alimentación del recién nacido hasta los 6 meses, única y exclusivamente con lactancia materna. Siguiente. Si me das el control, te agradezco. Bueno, pasa a la siguiente, por favor. Doctor, ya puede pasar a usted. No, no me aparece. Me aparece de tener control, un aviso ahí, pero no me aparece. Bueno, voy a ver. No, con el teclado tampoco me pasa. Bien. ¿Tú cogiste la de lactancia materna, o la charla de lactancia materna o la de alimentación complementaria? Creo que era de la alimentación, ¿cierto? Creo que empezaba, sino que yo empiezo haciendo una introducción con la lactancia materna. Esto ya lo habíamos visto, en general los niveles constantes de los macronutrientes importantes, proteínas, carbohidratos y grasas, están en esas proporciones, y pues la composición varía de acuerdo al consumo de la madre. La composición de la leche materna tiene variedad en el transcurso del día, depende de lo que la mamá come, de qué tan bien hidratada está, depende de los sabores, depende el número de comidas y la calidad de alimentación. Eso influye para que se puedan presentar algunas variedades en las características de la leche materna. Entonces la lactancia materna es esencial para el crecimiento del recién nacido,
y asegurar el desarrollo del cerebro, y así como la función de la retina, la maduración y diferenciación de tanto de conos como de bastones, para asegurar una visualización adecuada. El contenido de minerales y vitaminas varía con el consumo y existen infinidad de enzimas, hormonas, factores de crecimiento, factores de resistencia al huésped, inductores y moduladores del sistema inmunitario, células antiinflamatorias, como parte de la composición de la lactancia materna. La que sigue. Ahí se sigue haciendo el listado de las diferentes sustancias que contiene la leche materna, ¿sí? Porque muchas de estas sustancias en realidad pues son como el intestino de los niños lo pueden producir, pero en muchísima menor cantidad de la necesaria. Y entonces la leche materna es capaz de brindarle estas diferentes sustancias que le van a garantizar una metabolización adecuada, un aporte de diferentes sustancias que las tiene que recibir el niño como parte esencial, fundamental para su crecimiento y su metabolismo. Sí. Lástima que se quedó pequeñita esa diapositiva. Aquí está reflejado la composición de la leche materna, ¿sí? Haciendo una comparación en cuanto a la composición de la leche materna y del calostro con respecto a la leche de vaca. Ya la habían visto ustedes esa diapositiva, ya se la habíamos enseñado en la anterior charla, en la cual se hace referencia de que pues, las proteínas de la leche de vaca son mayor cantidad, 3.5 gramos, a diferencia de la leche humana que tiene 1.2, algo así, la composición de carbohidratos, y entre otras cosas, pues no solamente por la cantidad de proteínas se estaría sobrecargando el riñón humano al riñón del niño, sino que también por su metabolización se le acarrea diferentes tipos de alteraciones para el bebé, porque puede haber intolerancia a las proteínas, pero también en el metabolismo, y sus consecuencias las van a pagar las diferentes estructuras anatómicas, llámese riñón, llámese hígado, que se van a ver afectados la piel, los intestinos, entonces van a haber alergias, se van a presentar las alergias, las enteritis, gastroenteritis, alergias en la piel, alergias intestinales, alergias respiratorias, todo eso se puede favorecer por la ingesta de la alimentación de leche de vaca. Por lo cual, en cuanto a la composición de hierro, de pronto ustedes logran observar que aparentemente es menor la composición del hierro en la leche materna, pero tiene una ventaja, y es que a pesar de ser aparentemente poca concentración, poca cantidad de hierro, pues es un hierro que se absorbe al 100%, porque dentro de los diferentes componentes que contiene la leche materna se encuentra una sustancia como la lactoferrina, que es la encargada de favorecer el transporte y la absorción del 100% de esa cantidad de hierro y metabolizarlo de una manera rápida, lo que asegura que la reposición a nivel de los receptores de hierro en el nuevo ser van a estar garantizados en su vida. Siguiente. Contraindicaciones que de pronto me habían preguntado acerca de la lactancia materna, pues la infección de la madre con SIDA, solamente cuando la madre tiene una infección tuberculosa activa que no ha sido tratada en forma oportuna. ¿Esto cuándo puede presentarse? Si el embarazo, y esto depende de las características de control del embarazo, un embarazo está bien controlado cuando la mamá ha asistido en promedio más de 5 ocasiones a control médico de embarazo y que se le hayan permitido realizar diferentes exámenes que permitan descartar tanto por historia clínica como por examen físico, la posibilidad de que presente enfermedades activas. Entonces, si el embarazo fue adecuadamente controlado, pues esperamos de que esa mamá esté libre de tuberculosis. Pero cuando y sobre todo, hoy en día se nos presentan muchos problemas porque a pesar de estar en pleno siglo XXI, la gente todavía no toma conciencia de la importancia del control del embarazo y entonces creen que estar embarazada es coger y parir como si fueran animalitos, pero viven en malas condiciones de hacinamiento, de pobreza extrema y de contactos permanentes con enfermedades graves y crónicas como es la tuberculosis. Entonces, pensar en una tuberculosis activa significaría que de pronto la mamá, en especial, haya cursado tuberculosis, que bien puede ser durante todo el embarazo, lo que igual puede afectar en diversos grados y inclusive llegar a provocar abortos y la muerte fetal, pero
Si la tuberculosis se adquirió de la mitad del embarazo en adelante, es probable que esa madre haya cursado con embarazada y con el desarrollo de una tuberculosis y que no recibió tratamiento, que no fue detectada, no fue diagnosticada y llega a término. Entonces, esa madre que en el momento que está pariendo se le detecta una tuberculosis, es una tuberculosis activa que no ha recibido tratamiento y es altamente contagiosa. Entonces, no debe recibir lactancia materna ese niño, se le debe suspender hasta que la madre haya recibido tratamiento los 2 meses iniciales del tratamiento y posteriormente se puede reiniciar la lactancia materna. Contraindicaciones entonces con el uso de fármacos o drogas u otras sustancias químicas que afectan a la madre, la leche materna o lactante. Existen, como habíamos mencionado, los quimiotácticos o medicación oncológica y algunos medicamentos pues, de vida media y media larga, pero que eventualmente, conociendo su farmacodinámica, si a las 18 o 24 horas sabemos que se ha eliminado del organismo, pues se puede reiniciar la lactancia materna. En nuestro medio no es común, pero que las hay, ¿cierto? Entonces, de pronto hay unos errores congénitos del metabolismo que hoy en día son unas enfermedades que están de moda y que, pues, afortunadamente están apareciendo la posibilidad de laboratorios que nos ayudan a hacer el diagnóstico, y son la galactosemia, la tirosinemia y la fenilcetonuria. Son 3 enfermedades que de pronto están contempladas como errores congénitos del metabolismo y que ante la evidencia de estas enfermedades está contraindicada la lactancia materna. Y obviamente pues habrá indicaciones específicas del médico tratante cuando suspender la lactancia materna, pero nosotros lo tomamos con pinzas, porque decir de que con indicaciones específicas del médico tratante, pues hay que ver, hay que estar al tanto qué tan altamente informado está el profesional médico, porque lamentablemente no todos los médicos están completamente informados y entonces en muchas ocasiones terminan satanizando medicaciones inocuas, medicaciones que no hacen daño, medicaciones que potencialmente se pueden utilizar, que se pueden regular las dosis y que no afecten en mayor cosa el embarazo, que es lo que más o menos les decía con respecto a los antihipertensivos. Si es un solo antihipertensivo, va y venga, no pasa nada. O con los antibióticos de primera línea, llámese ampicilinas, penicilinas, aminoglucósidos, ¿sí? El problema, más bien, hay que tener cuidado cuando existen algún tipo de medicamentos antibióticos como las quinolonas de 4ª generación que están totalmente contraindicadas durante la lactancia materna y el uso en niños menores de 7 años. La leche de vaca sin modificaciones es inadecuada para los lactantes menores de 1 año. ¿Sí? La leche de vaca en realidad tendría que procesarse para disminuir la cantidad de proteínas que contienen, porque contienen una concentración excesiva tanto de proteínas, de calcio, de fósforo y sodio. Y además también pues no todo es en exceso, sino que también hay deficiencia en muchos ácidos grasos esenciales, como en vitaminas, y en el hierro y el zinc y el cobre son insuficientes, y además muy pobre la absorción. La que sigue. Entonces miren ustedes que la leche de vaca no es el mejor alimento. Entonces, cuando llegamos a los 6 meses, en realidad tenemos que pensar en la alimentación complementaria. ¿Cuándo llega esa hora de comer? ¿Y por qué es importante tener presente esos 6 meses? ¿Sí? Remarcados. Porque de los 6 a los 12 meses de edad, en realidad es el periodo de transición en el cual los papás, tanto mamá como papá y los abuelos y todo el mundo tienen que estar comprometidos, que es el periodo de transición de que el niño viene de recibir lactancia materna exclusiva, que es un elemento líquido. A los 6 meses el niño tiene la capacidad neurológica suficiente, el desarrollo neurológico suficiente, que le va a permitir explorar. Se ve provocado, se ve con ganas de que el niño quiere comer, y entonces es indispensable incluirlo en los hábitos alimentarios familiares. Y obviamente ese proceso de alimentación complementaria consiste en la introducción progresiva, gradual, de los diferentes tipos de alimentos que se tienen que enseñar al niño para que los pueda degustar, y aparte de que pues es necesariamente para que reciban los diferentes colores, sabores
y diferentes nutrientes que el niño los tiene que aprender a descubrir. Normalmente todos los niños aparentemente da la sensación como si rechazaran algunos alimentos nuevos. Eso es la neofobia que tienen los niños, ¿sí? Pero igualmente deben saber que los niños tienen sus preferencias innatas, tanto por lo dulce como por lo salado, como por los elementos ácidos. Y las situaciones que nosotros tenemos que ayudarlos a descubrir, ayudarlos a probar los diferentes alimentos y los llevamos de una manera progresiva, introduciéndolos, bien puede ser con alimentos líquidos, semilíquidos, posteriormente irles cambiando la textura, grumosos, cada vez más espesos, más acotes, purés, carne molida, etcétera, porque es necesario que ellos aprendan a reconocer las diferentes texturas para que puedan seguir en ese proceso de alimentación. Siguiente. ¿Y por qué es importante además iniciar con la alimentación complementaria? Pues la lactancia materna, recuerden que les habíamos mencionado en la parte de crecimiento y desarrollo, de que los niños tienen ese periodo, esa etapa de crecimiento veloz, rapidísimo, y como es una etapa de crecimiento muy rápido, obviamente las necesidades metabólicas están aumentadas con respecto a la edad adulta. Y entonces la leche materna no es capaz de garantizar el aporte suficiente de calorías en los primeros 2 meses, de 0 a 3 meses, probablemente nos están dando el orden de 400 a 500 calorías. Hasta los 6 meses se dice que potencialmente nos dan ese aporte de calorías totales en el día, que más o menos vienen siendo como cerca de 70, 80 kilocalorías por kilo de peso día. La leche materna nos da esa cantidad de calorías. Pero como el ritmo de crecimiento de los niños es acelerado hasta los 2 años, que son los primeros 1000 días de vida del niño, el niño tiene ese ritmo de crecimiento acelerado y que necesita un gran aporte calórico. Ese aporte calórico que se requiere es lo que vamos a suplementar o le vamos a complementar a la leche materna. Porque el hecho de que se inicie la alimentación complementaria no quiere decir que hasta ahí llegó la leche materna y suspéndala. Existe la necesidad de que se tiene que continuar la lactancia materna hasta los 2 años muy probablemente, y si la mamá le quiere dar seno hasta los 4 años, se lo puede dar. La pregunta que ustedes van a decir, pero ¿y el aporte calórico? Sí, el aporte calórico se va a ir modificando. En los 6 primeros meses seguramente están como garantizadas el aporte calórico necesario, pero de ahí en adelante el aporte calórico ofrecido por la lactancia materna va decreciendo, va disminuyendo. Y ese aporte calórico faltante es el que nosotros lo tenemos que suplir o complementar con el aporte de la alimentación complementaria que se tiene que ofrecer. Y por eso es importante hacer un aporte complementario de alimentos que le sirvan al niño como aporte de calorías, que contenga la cantidad suficiente de macronutrientes para que lo sostengan, para que aseguren un metabolismo adecuado y el ritmo de crecimiento se mantenga en esa forma acelerada. ¿La que sigue? Mucha gente a ese periodo de alimentación complementaria lo conocen también como ablactación. Ablactación quiere decir sin lactación, ¿cierto? Sencillamente consiste en que la ablactación es dar alimentos diferentes a la leche materna. Y entonces aparecen una serie, desde los 4 meses y medio aproximadamente, empiezan a aparecer una serie de elementos neurológicos, de maduración neurológica que está presentando ese niño, en el cual, de cuando nació, ustedes saben que todos los 2 o 3 primeros meses los niños permanecen mucho tiempo acostaditos, siempre están acostaditos, ellos los tenemos que estar asistiendo todo el tiempo, hasta que llegan a los 4 meses y medio, y en el cual los niños empiezan a dar muestras de que son altamente capaces de voltearse boca arriba, boca abajo, inclusive se apoyan en 3, hacen un trípode, inclusive algunos niños son capaces a esa edad de sentarse, o cuando la mamá lo tiene sentado en el regazo, los niños son capaces de empezar a controlar la cabeza. En el momento que el niño está controlando la cabeza, entonces significa que se están integrando las vías neurológicas centrales y por eso le permiten hacer una serie de movimientos que le permiten a los adultos
observar de que el niño empieza con cialorrea, empieza a babear. A la hora de que están los padres, a la hora del almuerzo, observan, lo pueden observar con los niños, de que los niños siguen con la mirada el trayecto de la cuchara, del plato a la boca del papá, de la mamá, ¿sí? Y el niño se va entreteniendo, sigue la mirada, empieza el babeo, ¿sí? Está muy atento a lo que hacen los adultos y qué es lo que están comiendo, y empieza a provocarse y a hacer ruidos guturales, se desespera porque les está pidiendo, les está diciendo, hey, ¿y mi parte qué? ¿Para dónde va? ¿Sí? En el momento que ustedes observan de que esos niños están logrando el control neurológico, que son capaces de mantenerse sentados, erguidos, y que hacen cialorrea, y hacen movimientos con la lengua, y hacen sonidos guturales, y degluten la saliva seguramente, pues les está indicando de que los niños han alcanzado un punto madurativo adecuado en el cual nosotros podemos hacerle la introducción de los diferentes tipos de alimentos. Estos alimentos se han modificado de algunas maneras. Hasta hace algunos años se hablaba de la pirámide normal de la alimentación. Y hoy en día aquí se habla del círculo de la alimentación, se habla del carrito de la alimentación, del tren de la alimentación, se habla del plato dinámico, el plato de la alimentación, donde lo que se trata es de explicar e insistir sobre las prioridades alimentarias que deben ser introducidas en su debido momento, para que el niño vaya degustando, vaya aprendiendo a reconocer texturas, sabores, colores, y calidad y como cantidad de alimentación. ¿La que sigue? A los 6 meses de vida, pues la mayoría de los niños entonces se sientan con apoyo, lo que les acabo de decir, y pueden barrer la cuchara con su labio superior. Son capaces de que si usted le coloca la cucharita, ellos con el labio superior y con la lengua hacen movimientos para tratar de comer. Antes de los 4 meses y medio, ¿sí? Normalmente todos los niños tienen algo que se conoce como el reflejo de protrusión. Y es importante que ustedes lo sepan, porque en muchas ocasiones el motivo de consulta habitual de las mamás es que dicen, doctor, es que el niño no le gusta la comida, me la escupe, doctor. Y no es que el niño le escupa la comida, el niño no es que sepa de sabores, ni que le esté rechazando la alimentación. Seguramente la madre ha intentado darle alimentación antes de las 12 semanas, de las 17 semanas de vida, y entonces está latente el reflejo de protrusión, en el cual normalmente los niños siempre están colocando la lengua en la punta de los labios. Si ustedes se fijan, es como si estuvieran siempre sacando la lengua, la punta de la lengua la pegan con el labio superior y tratan de escupir. Ese es el mecanismo normal que lo hacen los niños. Ese es el reflejo de protrusión. ¿Sí? Entonces, efectivamente, si la madre trata de darle, que es el error, la madre trata de darle los alimentos con la punta de la cucharita y se la coloca los alimentos en la punta de la lengua, ¿qué hace el niño? Lo va a escupir. Y no es porque no le guste, sino porque sencillamente hay persistencia del reflejo de protrusión. Ese reflejo de protrusión se va a ir eliminando en la medida que lo vayamos entrenando al niño para darle de comer. ¿Y cómo se lo tiene que entrenar? Pues precisamente el error que cometen los padres es de darle los alimentos en la punta de la lengua. A los niños hay que estimularlos porque ellos están en esa condición neurológica de que lo hacen, de que abren la boca como un sapito, como un pescadito, ¿sí? Entonces hay que ofrecerle la cuchara, esperar a que el niño abra la boca y la punta de la cuchara tiene que estar colocada por detrás de la mitad de la lengua. Allá atrás se le tiene que depositar los alimentos y entonces el niño va a recibir con satisfacción, con alegría, y va a hacer la deglución de los respectivos alimentos. Ahora, si ustedes le dan a los niños alimentos para que los agarren con sus propias manos, pues ellos son capaces de llevarse los alimentos a la boca, ¿sí? Y es importante hacer esa estimulación de ofrecerle, de darle alimentos, para que el niño de manera espontánea se los lleve a la boca, y eso le va a estimular el reflejo de masticación, el cual le va a permitir consumir más alimentos semisólidos, ¿sí? Independiente
tenga o no tenga los dientes, los niños con las encías son capaces de hacer esos movimientos masticatorios y son capaces de llevarse todos los alimentos a la boca, porque algo natural que tienen los niños es el mundo lo conocemos a través de la boca y de una manera innata, desde que nacemos, desde los 8 o 15 días de vida, normalmente los niños se llevan la mano a la boca, porque de pronto ellos empezaron a reconocerse la mano, los dedos, y de pronto dijeron, vamos a ver, y se metieron la mano a la boca y se la mordieron, y dicen, esto es parte mía, se lo están reconociendo. Entonces es un movimiento normal que los niños lo realizan, lo deben hacer, y si les damos un alimento, pues ellos en forma espontánea se lo van a llevar a la boca y se lo van a comer. Por eso les decía el día de la lactancia, en la charla de lactancia, si a los niños les damos piedra se lo van a comer. ¿Por qué razón? Porque los niños todo lo exploran, todo lo conocemos a través de la boca, a través de las manos, agarramos, lo llevamos a la boca y todo lo vamos a probar. Y esa es una de las cosas súper importantes que tienen que recordar. El mundo lo conocemos a través de la boca, los niños aprenden a comer espontáneamente, todo se lo llevan a la boca. Y hay que tener cuidado de los 2 años en adelante, como son exploradores innatos. Entonces, si encontró una botella abierta de cualquier veneno por ahí, se la van a empinar. Y entonces, ¿quiénes son los responsables del envenenamiento? Los adultos irresponsables y bobos que somos, que dejamos todas las cosas en el piso, que las dejamos destapadas, que las dejamos al alcance de los niños, y ellos normalmente están explorando, están investigando, están revisando y todo lo van a llevar para la boca. Entre los 7 y los 9 meses de edad se producen estos movimientos rítmicos de masticación, ¿sí? Que es una habilidad esencial necesaria para pasar del destete a la ingesta de los alimentos sólidos, y tenemos que procurar favorecerlo. De los 9 a los 12 meses, la mayoría de los niños han adquirido esa habilidad manual para alimentarse por sí mismos. Usan las 2 manos, ¿sí? Comen los alimentos preparados para el resto, y pueden ellos comer todos los alimentos que están contemplados para el resto de la familia, el plato familiar. Y es importante a los niños desde los 6 meses integrarlos a la hora del almuerzo, integrarlos en la mesa, ponerlos en una silla al lado, así sea que le vuelva una porquería la mesa, el piso y demás, porque pues comprenderán de que tampoco tienen la coordinación al 100%, entonces ellos tratan de hacer sus movimientos masticatorios, tratan de emular lo que le están haciendo los adultos, pero pues les va a costar trabajo al principio, y eso es un proceso de maduración neurológica que lo van a lograr después de los 12, 18 meses. Pero desde los 6 meses, si usted lo pone al niño a la mesa, le pone la cucharita, los niños van a intentar hacer los mismos movimientos que los adultos realizan y van a intentar comer. Entonces, ¿qué se le recomienda a la mamá? Pues póngale el platico, póngale la cucharita, vacíos, que el niño le pone algunas cositas en el plato para que extraído y que se dé cuenta que es la hora y la forma de alimentación. Y la mamá, por otro lado, con otra cucharita, pues le va introduciendo los alimentos por detrás de la mitad de la lengua, ya saben. En todo caso, es un periodo bastante crítico del desarrollo del niño, durante el cual debe aprender y se le debe enseñar a la masticación. Y es un proceso que se inicia desde los 5 meses y dura todo el primer año de vida. Y hay que dejarlo al niño que se embarre con la comida, hay que dejarlo al niño que agarre los alimentos, así sea que los revuelque, así sea que les los pase por toda la mesa, pues, pero que es importante que conozca esa alimentación, que es la hora de la comida, que es la hora de alimentarse, y que conozca la textura de los alimentos. Siguiente. Dentro de esos objetivos, entonces, existen objetivos madurativos en la alimentación. Es decir, esperamos a que exista la maduración del sistema nervioso, del sistema digestivo del niño, y por esa razón se le ofrecen los alimentos con diferentes texturas, sabores, colores y formas de administración. Ofrecer los diferentes alimentos, ojo, que a los 6 meses los niños tienen su agudeza visual mucho mejor calidad y ya diferencian totalmente los colores, diferenciación de colores que lo hacen desde el mes de vida aproximadamente. Entonces, parte de esa maduración neurológica que tiene el niño y parte del estímulo que requiere para enseñarle a comer entra por los ojos también. Los niños se ven atraídos ante un plato decorado, ante un plato que tiene multiplicidad de colores, ¿sí? Que tiene todos los colores primarios, entonces al niño le va a llamar la atención de querer saber, de querer probar
qué textura, qué color, qué sabor tiene ese alimento. Ofrecer la alimentación complementaria es sencillamente ofrecer mayor aporte nutricional porque se están aumentando los requerimientos calóricos que tiene ese niño de acuerdo a su ritmo de crecimiento, de acuerdo al ritmo del desarrollo y crecimiento. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la alimentación complementaria. Es sumar, es agregar el porcentaje de calorías que muy probablemente la leche materna está dejando de ofrecer, pero que pensando en que ese lactante está en plena fase de crecimiento rápido, acelerado, necesita un mayor aporte de calorías, de nutrientes, y por consiguiente es la hora fundamental, es el tiempo necesario, adecuado para introducirlo en la alimentación y llevarlo hasta los 11 meses de edad, hasta los 12 meses de edad, que es cuando nosotros esperamos de que ya esté recibiendo prácticamente la alimentación completa, igual que el resto de la familia. ¿Ok? Siguiente. La meta siempre es continuando con la lactancia materna, ¿sí? La lactancia materna no queremos que se suspenda. Queremos que la lactancia materna se mantenga, se perpetúe todo el tiempo que la madre quiera ofrecer. ¿Y por qué razón? Porque tanto como ha sido fuente de alimentación, pues es la fuente, es el cordón umbilical que persiste en la unión de esa madre, ese hijo, y es el apoyo emocional, el apoyo psicológico fundamental, que la madre lo conservó durante 9 meses y que pues seguramente su hijo lo va a necesitar durante los próximos 2, 4, 5 años de vida. Y entonces es súper importante continuar con la lactancia materna porque va a ser el apoyo emocional, el apoyo psicológico que ese niño necesita. Y además, pues pensar de que con eso estaríamos favoreciendo el desarrollo cognitivo, ¿sí? Si se continúa con la lactancia materna más la alimentación complementaria, y la alimentación complementaria es una alimentación adecuada, entonces hacemos una prevención del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Es el mejor alimento y el mejor antibiótico para disminuir la incidencia de infecciones respiratorias, digestivas y de otra naturaleza. Y el aspecto psicológico pues está relacionado directamente con el fortalecimiento del vínculo de la madre y de la hija, de los hijos. ¿Sigue? Siguiente. A los 6 meses, entonces, la anterior. Ahí. Entonces miren lo que les estaba diciendo. Pues ojalá se pudiera, si las mamás fueran y tuvieran tiempo suficiente, y si fueran decoradoras, y si fueran unas chefs, pues lo ideal sería como ofrecerles un tipo de, un plato, una bandeja así como la que aparece en la diapositiva, ¿cierto? Porque como les repito, los niños se ven muy atraídos por la variedad de colores, por la variedad de sabores, por las texturas, y entonces está esquematizado con esa diapositiva esas necesidades que eventualmente se pueden requerir para favorecer la estimulación de la lactancia, de la alimentación complementaria de estos niños. Sin olvidarnos que la leche materna debe continuar siendo la fuente principal de alimentación durante el primer año de vida, pero además pues la administración de los alimentos transicionales que deben ser seleccionados en grupos, en los grupos principales de alimentos y adaptados para que satisfacer esas particulares necesidades que son fisiológicas y nutricionales. Adaptados, ¿qué significa? Pues que no le vamos a dar, de pronto existe la necesidad de ofrecerle alimentos que sean blandos, que sean fáciles de masticar y de digerir, como el arroz, como los espaguetis bien cocinados, como hacer puré de papas, puré de zanahoria, de auyama, de hacerle alimentos triturados con presencia de restos de los diferentes alimentos para que el niño se dé cuenta de que no todo es líquido, no todo es puré, pero que existen unos triturados que él debe aprender a masticar antes de ser deglutidos. Alimentos semisólidos también que deben tener. Entonces, en muchas ocasiones, de una manera práctica, hay que enseñarles a las mamás que, aparte de lo que se les está dando el puré, las compotas, los licuados de los alimentos, pues también es importante
ofrecerle, digan ustedes, un pedazo de yuca, un pedazo de plátano verde, un pedazo de carne, para que el niño pues se lo esté llevando a la boca, lo esté masticando, lo está chupando, si lo está masticando, le estamos favoreciendo la masticación. Y miren ustedes que es súper importante enseñar en todo este proceso de 6 meses, desde los 6 hasta los 12 meses, es súper importante enseñarles estos mecanismos de masticación a los niños. ¿Por qué razón? Porque la masticación está directamente relacionada con los músculos de la cara, con los músculos fonatorios, y entonces si el niño aprende a hacer una masticación adecuada, el niño va a mejorar la calidad del lenguaje que va a pronunciar más adelante. Y está demostrado en la cual aquellos niños en los cuales no se les enseñó esta introducción de alimentos complementarios, sino que se continuó única y exclusivamente con leche materna, son niños que en perspectivas, porcentualmente, tienen mayores alteraciones, mayor número de alteraciones con respecto a la pronunciación, al lenguaje, dislalias, dislexias, les cuesta más trabajo pronunciar algunas letras, son de pronto los niños media lengua, que por ahí se dice, media lengua de trapo, pero que muy probablemente una parte muy importante está directamente relacionada con este proceso de masticación que se tiene que realizar. Es indispensable ponerle alimentos gruesos a los niños para que los mastiquen, ¿sí? Porque de eso va a depender que hagan una buena masticación, una buena dilución de los alimentos, y va a depender una buena fonación más adelante. Esa alimentación familiar, pues, es la administración de los alimentos para todo el núcleo familiar y que están constituidos básicamente por una dieta que debe ser variada y debe ser equilibrada, ¿cierto? Equilibrada en cuanto a los porcentajes de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, alimentos que dejen fibra, que son importantes, las verduras, los vegetales, porque parte de estos alimentos, aparte de hacer el aporte de vitaminas y de micronutrientes, zinc, cobre, selenio, etcétera, etcétera, pues van a hacer un aporte suficiente de fibra, y esa fibra es la encargada de favorecer la formación del bolo fecal, y eso va a garantizar que el movimiento intestinal tenga su hábito rutinario diario en forma adecuada. ¿Sí? Por consiguiente, estos hábitos alimentarios deberían convertirse gradualmente y estos alimentos deberían convertirse gradualmente en la principal fuente nutritiva del segundo año en adelante. La que sigue, por favor. Desde los años 50 aproximadamente, 1950, por allá 1948, siempre ha existido la preocupación por los pediatras, por los médicos, cómo debe ser la alimentación. Y entonces en Argentina, en los años 48, había un pediatra que se preocupaba mucho por la alimentación de los niños, y él definió de la mejor manera cómo debe ser la alimentación. Y fíjense que desde el año 48 todavía se sigue pensando de que en realidad fue la mejor definición que se ha podido dar acerca de las necesidades de lo que debe ser la alimentación complementaria, que debe ser oportuna, adecuada, ¿sí? Y segura, que es indispensable para el lactante por las siguientes razones. Y la denominó con esa sigla que ustedes ven en el recuadro amarillo que dice CESA, que debe ser completa, equilibrada, saludable, y que debe ser con aspectos alimentarios que den al 100% el aporte calórico necesario. Se complementa la alimentación complementaria, como su nombre lo indica, entonces complementa la energía y los nutrientes de la leche materna para promover un óptimo crecimiento y desarrollo. De eso se trata la alimentación CESA, ¿sí? Y que debe promover la formación de conductas alimentarias deseables, porque existe la necesidad de brindar la posibilidad de conocer y disfrutar diversos alimentos y preparaciones, y además pues parte de la función fundamental que cumple la alimentación es de que estimula el desarrollo de diferentes áreas desde el punto de vista personal, social y motora. ¿Sí? Quien sabe comer, quien sabe sentarse en una mesa, pues nos dice de que efectivamente es una persona que es culta, que es educada, pero esos principios se aprenden desde el primer semestre de vida. Ahí está representada también la pirámide nutricional, ¿sí? De pronto esa pirámide está un poco desactualizada porque en lo que consiste que en la base
en la base de la pirámide, pues hace una referencia acerca de la clasificación utilizada en los Estados Unidos y cómo debe ser la alimentación. Sí, que básicamente en la base decía que deberían darse panes, harinas, cereales, pastas y galletas. Hoy en día eso se ha modificado, ya les digo cómo se ha modificado. Y en el segundo escalón, en el segundo nivel, aparecían los vegetales y las frutas. Y en el tercer nivel aparecían las leches y los derivados, las carnes rojas, las carnes blancas, ¿sí? Y de último se decía de que deberían aparecer los azúcares y las grasas. Hoy en día esta pirámide se ha modificado sustancialmente, se ha invertido. Hoy en día se considera de que es importante, es fundamental el ingreso de las proteínas desde el inicio de la alimentación. ¿Qué significa eso? Que en la base de esta pirámide deben estar las carnes rojas, las carnes blancas, que deben ser suministradas desde los primeros 6 meses. Cuando se inicia la alimentación complementaria, se tiene que hacer la entrega de este tipo de alimentos. Chicos, denme un minuto, me voy a cambiar de sitio porque por acá hay unos trabajadores que me distraen y están martillando mucho. Ya me voy a cambiar. Sí. Bueno, no, todavía me falta luz. Bueno, entonces, les estaba diciendo que en esta pirámide de alimentación, los pasos que se han modificado es de que se ha iniciado la entrega de proteínas, de carnes rojas y carnes blancas, desde el mismo comienzo que se inicia la alimentación complementaria, a los 6 meses. ¿Por qué razón? Porque es que era un absurdo empezar de pronto con harinas, sí, con carbohidratos, en otras palabras, cuando los carbohidratos sabemos que de pronto son de consumo inmediato, de aporte de calorías, pero no de proteínas. Y la diferencia en estos alimentos es que el niño que está en la etapa, ¿aló? ¿Se cortó? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ah, ok, es que a mí se me cayó la señal aparentemente. Dentro de los alimentos, entonces existen alimentos que son constructores, como las proteínas, porque son los alimentos que tienen que entrar a fortalecer y asegurar el crecimiento óseo, el crecimiento muscular, para asegurar el crecimiento en tamaño de las personas, ¿cierto? Los alimentos como las grasas son los alimentos que van a ser los formadores de las diferentes estructuras y de la organización de cada estructura. Y los carbohidratos pues son alimentos que son altamente ricos en calorías, que efectivamente nos aseguran el aporte calórico necesario, pero la diferencia está en el que se consumen inmediatamente. Pero al consumirse inmediatamente, pues tampoco nos aseguraría el crecimiento, la multiplicación celular adecuada y por consiguiente podríamos abocarnos a una falla del crecimiento si no se reciben las proteínas. Entonces, desde hace unos 30 o 40 años aproximadamente, se cambió el sentido de las proporciones y se consideró de que si el niño estaba precisamente en esa fase de crecimiento acelerado, rápido, había que continuar con alimentos que le aseguraran aporte calórico por un lado y por otro lado que aseguraran las funciones fundamentales de crecimiento de este tipo de alimentos constructores y formadores
de estructuras, y por consiguiente entonces se recomienda de que tanto proteínas, las carnes rojas y las carnes blancas, como la leche y los derivados, pues deben ser ingresados en forma temprana desde los 6 meses. Ahora, hay que buscar el mecanismo cómo se preparan, ¿cierto? Entonces, una es darle la carne en pedazos grandes, se le da su pedazo de carne para que el niño lo esté chupando y lo esté saboreando y que así sea que lo revuelque en el piso y demás. El niño está cumpliendo la función de estimular la masticación, potencialmente le puede sacar algo de juguitos que no sabemos si realmente es alimento o no, pero por otro lado, pues la mamá tiene que darle en el alimento una cantidad adecuada de proteínas a base de carnes blancas o carnes rojas, con la intención de asegurar el aporte nutricional y calórico adecuado. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. La energía necesaria es proveniente de los alimentos. ¿Qué cantidad de calorías se necesitan más o menos? Pues en promedio, como dijimos, la leche materna aproximadamente ofrece entre 400 y 480 kilocalorías, dependiendo en los primeros 6 meses. Pero después de los 6 meses, el niño muy probablemente puede ser que necesite más cantidad de calorías. O se podría pensar que dependiendo de las características de alimentación y nutrición de la mamá, también eventualmente se podían disminuir el aporte calórico que le está haciendo esa madre a través de la leche materna. Y por esas razones que se necesita hacer la complementación calórica a través de la alimentación complementaria. En promedio, hay que ofrecerle unas 200 kilocalorías extras al niño, por encima de las que está recibiendo más las calorías que recibe de la parte de la leche materna, y aproximadamente esas 200 kilocalorías las van a necesitar los niños que están entre los 6 y los 8 meses de vida. Y probablemente requieren unas 300 kilocalorías extras a los niños que están más grandes, entre 9 y 11 meses, y seguramente aquellos niños que están entre los 11 y los 23, 24 meses, pues seguramente van a requerir una complementación de unas 550 kilocalorías en el día. ¿De dónde les vamos a obtener esas kilocalorías? De la alimentación, de los diferentes tipos de alimentos que deben ser preparados y que deben ser adecuadamente tanto preparados como distribuidos en la cantidad de alimentos diarios que se deben ofrecer. Y fíjense ustedes que aquí hay que hacerle varias correcciones a las mamás, porque es que en muchas ocasiones la gente tiene el concepto de que como el niño es pequeñito, de 6 meses, que de pronto no recibe cantidades pequeñitas. Entonces, mientras el papá se come 1 kilo de carne, al niño le dan medio pedacito de carne, que no llegan a ser ni 10 centímetros, ni 10 gramos diarios de carne, lo cual es totalmente insuficiente. ¿Qué cantidad de carnes tendría que recibir el niño? Si se trata de carnes rojas, se considera que deben ser un promedio de 4 onzas. Y de carnes blancas, un promedio de 6 onzas. Las 4 onzas vienen siendo 120 gramos. Las 6 onzas vienen siendo 180 gramos de proteínas de carnes blancas. Pero esa cantidad de gramos, en el metabolismo normal que realiza el cuerpo, ¿sí?, que realiza nuestro cuerpo de cada alimento, de cada estructura, en realidad apenas se están aportando 4 gramos de proteína neta total de las carnes rojas, y de las 6 onzas de carnes blancas apenas están recibiendo también 4,5 gramos de proteína neta total. Pero esa cantidad de proteínas es la que son suficientes que se requieren. Entonces, pero miren ustedes proporcionalmente, hay maneras como de pronto nos han enseñado para saber qué cantidad de carne necesita. Yo les estoy diciendo 4 onzas de carne rojas. Las 4 onzas son 120 gramos. Recuerden ustedes que la libra son 450 gramos, ¿cierto? Y la media libra serían 272 gramos, y la mitad de la media libra vienen siendo 135 gramos. Esa es la cantidad que el niño debería recibir a la hora del almuerzo y a la hora de la cena, 2 veces al día, ¿sí? Con ese aporte de proteínas, entonces el niño le estamos garantizando
el aporte calórico necesario. Pero ¿qué hace habitualmente la gente? Como les digo, le dan de pronto un pedacito así, yo no sé si lo puedo representar. Le dan un pedacito así como la longitud del índice nada más, ¿sí? De la falange distal. Eso no es nada para un niño, no le hace ni cosquillas, como se dice. Una manera esquemática de saber la cantidad de carne que debe recibir el niño, dicen que es de acuerdo al puño del niño. El tamaño del puño del niño aproximadamente está representando lo que son 4 onzas. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con los niños hijos de padres vegetarianos? Ustedes saben que ahí existen variedad de vegetarianos y realmente a nivel mundial se han presentado muchas discusiones en que si es conveniente o no es conveniente realizar que los niños sean vegetarianos. En realidad es indispensable, necesario orientar a esos padres de tipo vegetarianos. Los adultos, como adultos, perdón, pueden hacer con su vida, con su cuerpo, lo que les venga en gana. Pero a los niños no deberían volverlos vegetarianos para nada. ¿Por qué razón? Porque parte fundamental de todas las sustancias que requiere el cuerpo para su normal crecimiento, su normal funcionamiento, deben provenir de los diferentes alimentos que están en la naturaleza. Llámese en carnes, llámese en lácteos, llámese en huevo, etc. ¿Sí? Y que no solamente están haciendo el aporte de proteínas, sino también de diferentes tipos de sustancias y de elementos indispensables y necesarios para el metabolismo celular de todas las estructuras anatómicas. El hecho de que los niños, los vegetarianos disponen de la ingesta suficiente y necesaria de micronutrientes, como complejo B, de todos los micronutrientes, cobre, selenio, hierro, etcétera, etcétera. Y entonces son niños que eventualmente pueden presentar diversos tipos de alteraciones, ¿sí? Madurativas, de enfermedades, patologías dependientes del déficit de estos micronutrientes, y entonces están mucho más expuestos probablemente a que desarrollen enfermedades, a que y entonces les están asegurando una muerte muy temprana, que es lo contraproducente y lo inadecuado. Hoy en día los vegetarianos alegan en su defensa de que existen muchos productos que vienen con la composición suficiente y necesaria de toda la cantidad de macro y micronutrientes que se requieren, y que eso les permitiría utilizar con los niños. Pero lo que sucede es que los niños, hasta antes de los 8 años, ellos no tienen uso de razón. Y entonces, si no tienen uso de razón, pues no deberían incluirlos dentro de sus costumbres, dentro de las costumbres de los padres. Es como de pronto se ha debatido mucho al respecto de que si quieren ser cristianos, testigos de Jehová, o de qué religión. Y entonces, en muchas ocasiones, pues generalmente la conducta de los padres han asumido de que esperan a que el niño tenga uso de razón, que tenga conciencia, de que sean capaces de decidir, yo quiero tal credo religioso y me voy por este camino. Eso es lo que hacen algunas etnias, algunos grupos, y de pronto consideramos de que la manera de la alimentación con los niños debe ser 100% complementaria para todos los niños, sin distingos de qué hábitos alimentarios tengan los padres, y que los padres deben entender de que cuando los niños sean capaces de decidir a qué tipo de dietas quieren acercarse, pues es una cosa totalmente diferente. ¿Y por qué razón? Porque pues queremos asegurarles que tengan un ritmo de crecimiento adecuado hasta los 5 años de vida por lo menos, que reciban toda clase de nutrientes, porque están en la fase de crecimiento acelerado. La que sigue, por favor. Son esquemas que de pronto se consideraba cómo tenía que ser la alimentación en esas épocas, ¿sí? En el cual se decía que tenía que ser lactancia exclusiva hasta los 4 o 6 meses, pero que podía posteriormente iniciarse con frutas y verduras, y pasar posteriormente a las papillas de los cereales. Luego, a los 6-7 meses, iniciar con las leguminosas y las carnes, picadas o en trocitos. Entonces, y de último, de 8 a 12 meses,
los lácteos, el huevo y los pescados. Aquí, esto les digo, esta diapositiva, de pronto me disculpan, está como anticuada, la voy a tener que cambiar definitivamente. Como les digo, se ha cambiado. Hoy en día hacemos de la lactancia materna, pasamos a una dieta complementaria, en el cual se deben incluir tanto las carnes como los cereales, desde el sexto mes, ¿sí? Inclusive las frutas se tienen que ordenar. Inclusive se ha modificado con respecto a las características del huevo. El huevo hoy por hoy se considera uno de los alimentos más ricos. Un solo huevo es capaz de proveer 80 kilocalorías que necesita para el niño en el día. Entonces, y fíjense ustedes que nuestros campesinos en muchas ocasiones están más que nada preocupados por recolectar los huevos, 20, 30 huevos, 100 huevos para salirlos a vender a la carretera cuando viajan ustedes para Cartagena o para Santa Marta. Y para comprar el chirrinche, para comprar el vicio del papá. Pero los pelados, usted ven todos esos pelados que viven a la orilla de la carretera con diversos estados de desnutrición. Sencillamente porque no saben aprovechar los recursos que tiene la naturaleza, los recursos que tienen en el campo. Y las gallinitas, los huevitos, los tienen todos los días a su disposición y con mucha facilidad, pero no lo saben aprovechar. De pronto el huevo fue satanizado en muchas épocas, hasta hace poco tiempo, porque se le echaba la culpa de todo. En cierto modo, porque de pronto hasta las vacunas habían sido realizadas con embriones de pollo o con algunas proteínas de huevo, y entonces cuando se presentaban algunos eventos adversos con respecto de tipo alergias asociadas con las vacunas, pues lo primero que se pensaba es que muy probablemente era alergia al huevo, ¿sí? Al huevo del pollo, porque seguramente esa era la proteína que era como extraña. Hoy en día eso ya ha pasado a ser un mito. Hoy en día se sabe, y la estrategia IEPI les va a recomendar que inclusive en caso de haber escasez total de alimentos en la zona, si el núcleo familiar es completamente pobre, pero tienen el único recurso disponible, son gallinitas y huevitos, a los 6, a los 7 meses perfectamente se puede iniciar el ingreso del huevo. Eso sí, algo importante, siempre tiene que ser el ingreso huevo cocinado o frito, pero duro. No puede ser pasado por agua, no puede ser tibiecito, no puede ser aguado, sino que tiene que ser frito o cocinado duro. ¿Por qué razón? Sí se sabe que la clara, la parte blanca del huevo, elevado peso molecular, de difícil digestión, que son las que eventualmente se pueden constituir o considerar como proteínas alergénicas, mientras sean aguadas, mientras estén a medio cocer. Pero se les recomienda siempre que sean bien cocidas, ojalá un huevo duro, cocinado durante 8 minutos, 10 minutos, si es frito, pues que la yema esté amarilla, siempre se recomienda que sea duro. Y se recomienda además que el huevo, empezando por la yema, la parte amarilla es la que se debe ofrecer primero, ¿sí? Es la menos alergénica entre la clara y la yema es la menos alergénica y tiene un elevado contenido tanto de proteínas como de grasas que le van a favorecer para el crecimiento celular del niño. Bueno, la que sigue. Entonces, esta es una representación esquemática de lo que se llamaría la bandeja de la alimentación complementaria, en el cual lo que consiste es como hacer una serie de recomendaciones acerca de qué debería ofrecerse en la alimentación de los niños, cómo se deberían practicar en porciones y demás. Y es importante que se sepa de que es indispensable favorecer la alimentación complementaria porque de esto va a depender el crecimiento del niño, ¿sí? Siguiendo las recomendaciones de los expertos, entonces, para que practique una buena higiene personal y el manejo adecuado de los alimentos mientras los prepara. Es indispensable que hay que enseñarles a los padres. Después de un padecimiento, que tome leche materna y alimentos con mayor frecuencia de lo habitual. Estas son creencias a veces que las mamás consideran de que los niños, por aquello de que les ofrecen la alimentación y que se ponen en la punta de la lengua que les decía antes, entonces consideran de que es que al niño no le gusta.
Al niño no le gusta, no es que no le guste. Lo que pasa es que seguramente es mala técnica de ofrecer los alimentos. Y entonces los niños lo que necesitan es que le hagan un ofrecimiento adecuado, real de la alimentación, estimulándolo a través de los ojos, estimulándolo con la preparación de los alimentos, con el color, con el olor, con el sabor de la alimentación y colocándole los alimentos por detrás de la mitad de la lengua, vuelvo e insisto. Muchas mamás consideran de que los niños, cuando se han padecido alguna enfermedad, pues que, pero con una diferencia con respecto al adulto. Los niños pueden dejar de comer 2 días, 3 días, pero tan pronto se recuperan, son capaces de devorarse lo que le pongan enfrente. Van a comer con muchísima más rapidez de la que se imaginan. Y algo que se recomienda se debe ofrecer una dieta, una ración extra a los niños, porque de pronto lo habitual es que le recomendemos que le tiene que enseñar al niño a tener 3 comidas grandes: el desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena, ¿sí? Y ojalá con horarios fijos: 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche o 6 de la tarde, pues, las 3 comidas grandes. Y 2 meriendas extras, que deben estar aproximadamente a la mitad de la mañana y a mitad de la tarde, ¿sí? ¿Cómo se deben distribuir esos alimentos? De pronto ya vamos a ir descubriendo poco a poco cómo se hace esa distribución. Que a los niños, después de que han sufrido una enfermedad, hay necesidad primero de continuar la lactancia materna durante todo el periodo de enfermedad y después recordar de que tan pronto el niño se ha recuperado, existe la necesidad de pronto no 3 comidas grandes, háganle 4 comidas grandes y estamos seguros que los niños se lo van a comer, obviamente dependiendo de esos factores previos que les menciono y les repito: color, olor y sabor y presentación de los alimentos. Sí, efectivamente, durante el periodo de enfermedad hay que enseñarles a tomar mayor cantidad de líquidos y de pronto no solamente agua, sino que de pronto ofrecerles derivados lácteos, de bebidas azucaradas, porque de todo modo se les está ofreciendo aporte calórico, ¿cierto? Algo importante es que a los bebés nunca hay que presionarlos para alimentar, nunca hay que obligarlos a comer, ¿sí? Sino que hay que estimularlos para que lo hagan en forma espontánea, en forma alegre, en forma divertida, pero también sacándolo del televisor, evitando distraerlo de una manera innecesaria, ¿sí? A los niños, a la hora de la comida, es importante mantener como una especie de diálogo constante, continuo. Los niños son personas, los niños quieren que los tengan en cuenta como personas. Y entonces, si la mamá les empiezan a hablar como un adulto, el niño acepta, entiende, los escucha y trata de hacer una interrelación, y eso favorece la alimentación también en forma adecuada. Se rechazan de pronto, si los niños rechazan algunos alimentos, hay que probar con diferentes combinaciones, porque de pronto no le gusta el arroz simple, pero de pronto le puede gustar mezclado con algún otro tipo de alimento, con un alimento ácido, con una fruta ácida, de pronto con un pedacito de fruta dulce. Es que es cuestión de tratar de hacer combinaciones de la alimentación para encontrarle qué es lo que le está gustando al niño, así como las texturas también. Es indispensable tratar de esforzarse para que hagan eso. Los niños en muchas ocasiones se vuelven selectivos y entonces efectivamente se van a dar cuenta de que hay algunos alimentos que les van a gustar más que otros. Hay que ofrecérselos los alimentos que les gustan, pero eso no significa que deje de ofrecerle aquellos alimentos que no le gustan. Hay que mezclarlos, hay que combinarlos con los alimentos que sí le gustan, buscarle sabores diferentes para que ellos le vayan encontrando la armonía, el gusto también, y que se vayan favoreciendo. Todo lo que son carnes, pollos, pescados, etcétera, pues hay que dárselos mezclados en papillas, en purés. De pronto hay colegas que no están de acuerdo, pero a mí me parece una manera adecuada hacerle un licuado del sancocho que están comiendo en la casa. Licúe todo el bastimento. Deben estar incluidas las 4 onzas de carne o las 6 onzas de pollo o de pescado. Licuado todo eso, es como un masacote. En un principio
pero para irlo adaptando, tiene que ser gradual el ingreso, ¿cierto?, de la alimentación. Y es probable que en un principio se le requiera que todo ese licuado sea bastante aguado, sea bastante líquido. Pero semanalmente se lo pueden ir espesando, se lo pueden ir haciendo cada vez más espeso hasta que quede de la textura de un masacote o de un puré, pero que siempre sea posible estar utilizando las herramientas de comer, ¿sí? Con la cucharita, con el plato, con el tenedor, y ellos aprenden a comer. Porque los niños están interesados en tratar de utilizar las herramientas que los ven a los adultos que las están utilizando, y ellos tratan de hacer eso. Además, es necesario ofrecer diariamente variedad de frutas y verduras, como les decía, tanto por su componente de fibra como por el componente de vitaminas. En vitamina A, vitamina que es indispensable para la vista, el que come zanahoria tiene mejores ojos, como nos decían a nosotros, pero se les pueden dar diferentes tipos de alimentos, y recordando que existen alimentos que también tienen algunas características, como los carotenos, la zanahoria, el zapallo, el tomate de cocina, tienen un elevado contenido de carotenos, y entonces en muchas ocasiones cuando los niños llegan con las palmas de las manos y les plantan las pies amarillentas, o el aspecto general de los niños es algo amarillento, no necesariamente significa que tengan una hepatitis. Pregunten acerca de los hábitos alimentarios y se van a llevar la sorpresa, que es que de pronto los han acostumbrado a comer de la cena estos alimentos ricos en carotenos, y esa es la explicación por la cual están amarillentos. Los cereales tienen que ingresarse también a la hora de la alimentación, las legumbres, los granos. ¿Y cuál de los granos? Llámese lenteja, arveja, zaragozas, garbanzos. Los garbanzos son los más ricos en proteínas probablemente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? De pronto, sí es indispensable que deben saber que muchos de estos alimentos, de las leguminosas que les acabo de hablar, como de las verduras, en muchas ocasiones tienen unas recubiertas que están constituidas por unos elementos especiales que deben, su digestión verdadera empieza en la boca, con la masticación. Pero como estamos iniciando a los 6 meses y los niños no tienen una masticación completa, entonces los niños, ¿qué sucede? Que todos estos alimentos en muchas ocasiones los van a deglutir en forma entera, y si lo deglutieron entero, pues lo van a botar entero. Y eso no significa que tenga una mala absorción intestinal, sencillamente es porque no tienen masticación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Estos alimentos que la mamá los empieza a observar que están siendo expulsados en las heces en forma entera, significa que el niño no los ha masticado adecuadamente, y significa que la mamá sí se los tiene que ofrecer, pero seguramente los tiene que cocinar mucho mejor, los tiene que preparar mejor y licuarlos para que puedan ser digeridos. Todos los granos, y lo mismo que la zanahoria, lo mismo que el maíz, entonces no van a ser deglutidos, y van a ser deglutidos enteros y expulsados enteros. Entonces, lo que se recomienda, sobre todo con los granos, es que los tienen que lavar como en 2, en 3, en 4 aguas, dejarlos la noche anterior en agua, cocinarlos al día siguiente súper bien, y después de haber sido cocinados, entonces licuarlos y colarlos, y se le ofrece a los niños la sopita, el caldito que está saliendo de estos granos, por su elevado contenido de proteínas y de minerales que le van a favorecer el crecimiento a los niños. Entonces, eso es lo que tienen que hacerse con la preparación de los alimentos. Ahora, ¿qué cantidad se les da a los niños en la alimentación? La siguiente, por favor. Porque una cosa es hacer la mezcla de todos los alimentos, ¿cierto? Pero otra cosa es también hablar el volumen, qué volumen van a comer. Y entonces, pues, hay que ir relacionando con lo que el niño es capaz de comer. Habíamos dicho que la lactancia materna probablemente eso varía en cada mamá, pueden ir desde 900 a 1500 centímetros diarios de leche materna, y hay niños que de pronto cuando inician su alimentación complementaria, las mamás, las abuelas los llenan de 4 o 6 teteros de 8 onzas, que eso significa un volumen elevado. Entonces, pero esa es la cantidad que aproximadamente la van a tener que ofrecer a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena en la tarde. Seguro que, muy de seguro, pues a los 6 meses el niño no te va a comer 8 onzas de un licuado de pollo ni de carne. Seguramente se va a comer 1 o 2 onzas.
Este es un proceso de aprendizaje, de adaptación, ¿sí? Y que en forma progresiva, en cuestión de 2 semanas, de 2 semanas seguramente, el niño va a recibir mayor volumen en forma progresiva. Lo que interesa es que la mamá siempre esté preparada, que prepare los alimentos, que haga una rica comida, que la licúe lo necesario y que le ofrezca, pues, para empezar, con 1 onza, 2 onzas. Pero si el niño queda insatisfecho, pues le puede ofrecer la tercera, la cuarta onza, la quinta onza, y ya cuando los niños están acostumbrados a recibir esos alimentos, entonces se van a dar cuenta de que son las 8 onzas. A veces las mamás hay que ingeniárselas. Unas, pues utilizan de pronto los teteros, que es fácil medir la cantidad que van a recibir. Si ustedes cogen un tetero de 8 onzas y lo vacían en un plato de la comida, se van a dar cuenta que esa es la cantidad que comemos los adultos inclusive, ¿sí? Un plato no contiene más de 8 onzas, un plato normal. Obviamente, si están en el guandulazo, pues es así como que es una totuma que como que son 20 onzas. Eso es diferente. Pero lo normal, un plato normal de comida son 8 onzas de la sopa que está ahí. Y esa es la cantidad que los niños reciben, son capaces de recibirla desde el 7º, 8º mes de vida seguramente, y que está directamente relacionado con la preparación de los alimentos, con el olor, color, las texturas, etcétera, etcétera. Entonces, esa etapa desde que nace el niño hasta los 2 años de vida es una crítica realmente para favorecer la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos en el niño, ¿cierto? Es una edad crítica porque se pueden presentar fallas en el crecimiento, deficiencias de algunos micronutrientes, se pueden presentar en algunas enfermedades comunes, ¿cierto? De la niñez, como la diarrea, pero esas enfermedades, más que porque se deban presentar, que sean dependientes de procesos infecciosos virales, que es lo habitual, de pronto pueden estar relacionados con la mala técnica, la mala preparación de la alimentación. Y eso hay que enseñar a las mamás a evitar enfermar a los hijos. Tienen que enseñarles a comer, que es una cosa totalmente diferente. Y la preparación de los alimentos debe ser la adecuada. La nutrición, entonces, durante la infancia y la niñez temprana es fundamental para el desarrollo del potencial humano completo de cada niño. Y esa es la razón específica por la cual se hace énfasis en que la alimentación se debe iniciar desde los 4 o 6 meses de vida. Si las mamás no les enseñan a los niños a comer desde temprana edad, entre más tardíamente se demoren en el ingreso de los alimentos, pues más problemas van a tener con la alimentación de los niños y seguramente con el estado de salud y seguramente con el ritmo de crecimiento de ese niño. Las prácticas deficientes en la lactancia materna, en la alimentación complementaria, junto con un índice elevado de enfermedades infecciosas, pues van a ser las causas principales de desnutrición en los primeros 2 años de vida. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿La que sigue? A largo plazo, las deficiencias nutricionales entonces van a estar ligadas con impedimentos. Si el niño es un niño desnutrido, ¿en qué nos va a repercutir? En que seguramente el rendimiento intelectual no va a ser igual que un niño que fue bien alimentado. La capacidad de trabajo seguramente se va a ver disminuida. La salud reproductiva inclusive puede estar disminuida. Y la salud en general durante la adolescencia y la edad adulta se van a ver seriamente afectados. Teniendo en cuenta de que el hecho de que el niño esté gordito y de que de pronto consideren que el niño es el tarro de la basura y le quieren meter toda clase de comida a toda hora y todas las cantidades que se imaginen, pues tampoco es lo ideal. Tampoco queremos tener niños obesos, porque los dos extremos son enfermedad. Si lo desnutrimos por un lado o si lo volvemos un niño obeso, estamos haciendo niños enfermos, estamos favoreciendo que aparezcan enfermedades en los niños. Y por esa razón es que debemos procurar hacer unas lecturas adecuadas acerca de la alimentación, hacer cursos de alimentación en pediatría y para los adultos inclusive, para evitarnos tener población obesa, que ustedes saben que está mucho más expuesta no solamente al coronavirus, sino a una infinidad de enfermedades. Como consecuencias, el ciclo de la desnutrición es continuo, ya que una niña desnutrida al crecer tiene mayores posibilidades de ser una adulta desnutrida y si llega a dar a luz, si llega a parir en algún momento,
a un niño desnutrido, va a parir un niño desnutrido, un niño de bajo peso al nacer, y esa es una cadena que es altamente difícil de romper, que como ustedes lo habrán escuchado, lo habrán visto en la televisión, en los noticieros, lo que sucede en La Guajira y en diferentes rincones de la patria, donde los hábitos alimentarios son insuficientes, inadecuados, y por cuestiones culturales no saben y no permiten hacer las correcciones necesarias. Ok. Bueno, chicos. La siguiente, por favor. Y la siguiente, creo que ahí terminamos. Sí. Si tienen preguntas que realizarme, por favor. No me digan que lo dije todo. Deben tener muchas inquietudes, deben tener muchas preguntas. Buenos días, doctor. Sí, encienda la cámara, por favor. Se ve. ¿Ya me puedo ver? No. A mí me sale aquí. Bueno, la pregunta mía es si, por ejemplo, Sí, el niño en la lactancia materna rechaza el seno, porque he escuchado muchas veces que no, el niño me rechazó el seno antes del año. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso con la alimentación complementaria? Si se sustituye la leche por leche en polvo, leche no sé, o cómo sería en ese caso. Mire, Esther, pues una pregunta como elemental. ¿Tú le creerías a una mamá que te dice que un niño de un mes rechazó el seno? Yo no le creo. No, Sí. antes del año. Bueno, antes del año, pues si me garantizó los 6 meses de alimentación de lactancia materna y que me rechace el seno al séptimo, al octavo mes, vaya y venga. Eso ya no tiene mayor importancia. Lo que quiero resaltar es que es indispensable asegurar la lactancia materna los 6 primeros meses de vida. ¿Oíste? Eso es fundamental. Después ya continuamos con la alimentación complementaria y se debe insistir que sea mayor cantidad, mayor proporción de alimentación complementaria antes que fórmulas infantiles. ¿Ok? Pero hiciste la pregunta, me hiciste la referencia al niño de un mes. Es que existe mamás que dicen que al mes de vida el niño, ay doctor, me rechazó el seno, no quiere recibir seno. Y no es que el niño rechace el seno, no es la psicología del niño, de pronto es más la psicología de la mamá, ¿sí? ¿Por qué razón decimos la psicología? Porque es que hay que analizar en muchas ocasiones el entorno social, el entorno familiar, las preocupaciones, porque esa mamá de pronto está reacia, negativa para la lactancia materna, y entonces es más posible que sea la mamá la que está rechazando al bebé que el bebé rechace a la mamá, ¿ok? Es más probable. Es que los niños sienten todo lo que la mamá está sintiendo, ¿sí? Si la mamá está nerviosa, si la mamá está angustiada, si la mamá está sufriendo, pues el niño siente percibe esas sensaciones de la mamá y seguramente el niño va a estar en una actitud bastante parecida a su mamá. Si la mamá en muchos casos no quiere, Ditu salió de pelea con el marido y lo odia al marido porque se dan esas cosas y entonces reniegan de la vida, reniegan de todo, pues el niño percibe esas sensaciones y entonces seguramente el niño no es que está rechazando el seno, sino que la mamá indirectamente lo está rechazando al bebé, le está quitando la oportunidad de dar la alimentación. Eso es lo que más habitualmente sucede, ¿sí? Entonces, antes de los 6 meses, que la mamá diga de que el niño le está rechazando el seno, preocúpese más bien, interrogue qué está sucediendo en el entorno social de esa mamá. Algo le está pasando a esa mamá que ella está actuando negativamente y me lo está afectando negativamente al bebé. Y obviamente, esos son una serie de factores que potencialmente pueden contribuir, 1, para que el niño deje la lactancia materna, 2, para que el niño sea un niño rebelde, que sea un niño con
complicado, que vaya a ser un niño que te vaya a desarrollar una serie de alteraciones emocionales a futuro que de pronto no las queremos, ¿sí? Los niños perciben muchas cosas y de pronto es un terreno que falta mucho por aprender todavía, ¿ok? Buena tu pregunta, Estel. ¿Alguien más? Profe, yo tengo Sí. una pregunta. Ronaldo Ramos. Orlando, activa tu cámara. Claro. La pregunta mía es, ¿desde qué edad es recomendable y cuánta cantidad de dulce se le puede dar al niño? ¿Qué cantidad y desde qué edad se debe dar dulce? Buena pregunta. Mira, ¿a qué edad realmente no deberíamos darle dulces a los niños? ¿Sí? La cantidad, la mínima cantidad que se pueda. Entre menos cantidad, mejor. Hoy en día, y seguramente les va a tocar a ustedes enfrentar esta nueva época de este siglo nuevo de la medicina, en la cual seguramente se van a dar una serie de modificaciones. Hasta hace poco, parte fundamental de la alimentación como que eran los carbohidratos, los azúcares, y de enseñarles a los niños a comer. Y lamentablemente, pues la industria se ha desarrollado demasiado y existe infinidad de dulces y que pues son altamente deliciosos y apetecidos, pero también es cierto que desde el punto de vista médico-científico, hoy en día se sabe de que la gran mayoría de las patologías neoplásicas están directamente relacionadas con los niveles elevados de aportes de azúcar. Por consiguiente, es muy probable que de aquí en los siguientes años se empiecen a hacer algunas modificaciones con respecto a la ingesta de lo que son los carbohidratos. Si bien es cierto que son los carbohidratos los aportantes de la energía suficiente y necesaria, porque recuerden ustedes que normalmente todas las células funcionan a expensas de la glucosa, que entra en el ciclo de Krebs y que nos dan la energía necesaria, pero pues una cosa es los carbohidratos naturales que nosotros los tenemos y los metabolizamos a partir de los demás alimentos, llámese proteínas o grasas, ¿sí? Y que son naturales, pero el ingreso de carbohidratos extras, como los diferentes tipos de dulces, pues predisponen para que por un lado se desarrollen las enfermedades metabólicas y por otro lado las enfermedades neoplásicas. De mi parte, y la verdad que como por consenso hoy en día los pediatras tratamos de recomendar lo menos posible los dulces. Imagínense ustedes que hasta se ha cambiado una costumbre que teníamos antes en los consultorios. Todos los pediatras ofrecíamos en ese ámbito de comercio y de mercadeo, pues como que se llama, de que para que los niños estuvieran felices y se vean ¿cómo se llama? Conectados con el pediatra, en los consultorios, cada vez que asistían a la consulta o a recibir sus vacunas, pues como que les regalábamos una colombina, una galletita, una cosa de estas. Pero desde hace como 10 o 15 años, todos los pediatras acabamos con eso. ¿Por qué razón? Porque estamos empezando a cambiar paradigmas con respecto a los carbohidratos. Así que entre menos carbohidratos, muchísimo mejor. Las fórmulas infantiles, de por sí, tienen demasiada cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y de pronto le complemento la respuesta a Esther. Sí, no podemos negar que sí. Hay niños que de pronto son rebeldes desde que nacen y entonces desde que nacen en forma innata, pues sí, también lo pueden rechazar el seno. Y entonces, ¿cómo lo van a criar a ese niño? Entonces, claro que no lo pueden dejar morir de hambre. Y es difícil de que un niño a los 4 meses, a los 6 meses, reciba única y exclusivamente alimentación complementaria. Entonces van a tener que hacer uso de las fórmulas infantiles, ¿sí? Que sean medicadas y que el contenido de carbohidratos sea lo más bajo posible. Esa va a ser la recomendación para futuro. Hoy en día, todas las fórmulas infantiles son altamente hipercarbonadas, dulces. No existe necesidad de agregarle azúcar a los teteros. Y ese es una agravante que nosotros veíamos y que era causa de enfermedades. Porque las mamás agregaban la cantidad de las onzas de agua, las medidas de leche,
que no necesitaban azúcar, pero las mamás inocentemente le agregaban 1 o 2 cucharadas extras de azúcar. Entonces, ¿qué significaba eso? De que el niño estaba recibiendo una cantidad, el doble, el triple de carbohidratos, pero eso pues puede predisponer a enfermedades diarreicas, a infecciones y a otro tipo de alteraciones de tipo metabólico, como les acabo de mencionar. Entonces, no se debe realizar eso. Y obviamente, entonces, Esther, si hay necesidad de dar alimentación complementaria a un niño que no quiere lactancia materna desde los 4 meses, pues hay que ofrecerle alimentación complementaria y seguramente van a tener que ofrecer esas fórmulas infantiles que se consiguen en el mercado. ¿Cuál es mejor? Ni idea, no tengo idea. Todas pueden ser buenas, todas pueden ser malas, depende de la preparación de las fórmulas, depende quién se lo administre, cómo se lo administren. ¿Ok? ¿Más preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo quería preguntar. Verónica. Sí. Sí. ¿Quién habla? ¿Verónica o Lilibet? Dale, Verónica. Ok. Adelante. Dale tú, Lilibet. Bueno, yo quería preguntarle sobre los bebés que están siendo alimentados con leche de fórmula. ¿Qué tan cierto es de que ellos demoran en adaptarse a la alimentación complementaria? Y si estos niños, pues, se les debe dar lo que son alimentos fortificados y suplementos vitamínicos. El problema está en los malos hábitos alimentarios, ¿sí? El problema está en que a veces, y más que las mamás, las abuelas, y las mamás jóvenes por flojera, están creyendo de que alimentar al niño es rellenarlo de teteros, de 8 o 10 teteros al día, de 8, de 10 onzas, y no le ofrecen alimentación complementaria. Entonces, y los niños somos flojos desde pequeñitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te enseñan a comer solamente tetero, todo el tiempo teteros, en el momento que te van a ofrecer comida, los niños no quieren masticar, les da pereza. El niño desde pequeño sabe que simplemente abrir la boca y escuchar un poquito y se le viene toda la leche del mundo. Pero cuando le dan alimentación complementaria, el niño sabe que tiene que abrir la boca, que tiene que masticar 5, 10, 15 veces para poder digerir y deglutir el alimento. Y se niegan, no lo quieren hacer. Entonces, esos son los malos hábitos cuando se ofrecen exagerada cantidad de teteros. Las fórmulas infantiles, para evitar ese tipo de alteraciones y de malos hábitos, en realidad, si es que existe necesidad de utilizarlas, deberían ofrecerse también con vaso, taza y cuchara, ¿sí? Las fórmulas infantiles, en lugar de tetero, deberían ofrecerse con un vaso, con una tacita y con cuchara. Y los niños aprenden a comer, inclusive los prematuros, que los tenemos hospitalizados, a ellos van a pedir comida tarde que temprano. Se les ofrece la alimentación con cucharita, con una jeringa, y perfectamente pueden comer y lo hacen más rápido de lo que ustedes se imaginan. ¿Oyeron? ¿Sí te quedó clara la respuesta, Lili? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta, como por ejemplo hoy en día hay cada vez personas más jóvenes que tienen, por decir, diabetes, y eso incluye a las mujeres. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen diabetes gestacional y tienden, por ejemplo, los bebés, los recién nacidos, a nacer con un peso alto, por decirlo así. La pregunta básicamente, en esos niños menores de 6 meses que son, por decirlo así, gorditos, ¿se les da la misma cantidad de leche materna o a ellos se les tiene que dar menos leche materna por su peso? ¿O cuándo se considera un bebé gordito, por decirlo así? Y la otra, profe, ¿desde qué edad se puede administrar agua a un niño? O sea, ¿se le puede dar de beber agua? Perfecto, buena pregunta, Andrés. Andrés, el niño desde que nace y desde el primer día que recibió el pecho materno, está recibiendo toda la cantidad de agua que necesita el niño. Los bebés que son alimentados con lactancia materna no necesitan agua, ¿sí? ¿Por qué razón?
en la clase se les dijo, más del 80% de la constitución de la leche materna es agua, entonces no necesitan agua para nada, ¿ok? Pero es diferente cuando los niños no recibieron lactancia materna y son criados con fórmulas infantiles, probablemente sí tengan que recibir agua. Y muy probablemente, no te podría decir una edad exacta, pero muy probablemente, en la medida, eso está en relación directa con la edad del bebé y con la cantidad, el número de tomas diarias de fórmula infantil. Entre más fórmula infantil tome, a mayor edad seguramente tiene necesidad de tomarse por lo menos 1 o 2 onzas de agua al día, ¿sí? Pero eso es relativo, eso es muy relativo. La otra pregunta que hacías tú acerca de los hijos de mamá diabética. Los hijos de una madre diabética generalmente tienen tendencia a ser macrosómicos, nacen más grandes de lo habitual. Y eso está en relación directa porque como la mamá es diabética, tiene mayor elevación de insulina, y entonces hay una serie de alteraciones que se producen en la cual se justifica de que los niños vayan a ser ligeramente macrosómicos. O pueden nacer también niños pequeños, o dentro de los rangos esperados, deben continuar recibiendo lactancia materna, no se contraindica la diabetes, no contraindica la lactancia materna. Y te cuento algo, inclusive sea o no sea diabética la mamá, los niños que son alimentados con lactancia materna, cuando son bien alimentados, cuando las mamás están completamente convencidas de que para qué tienen los senos y que se dan cuenta de que sí hay leche materna, los niños terminan siendo mucho más gordos que los niños alimentados con fórmulas infantiles. A tal punto de que a veces se ven unos niños a los 3, a los 4 meses que están ganando en promedio más de 1.200, 1.500 gramos por mes, están obesos, son niños obesos solamente alimentados con lactancia materna. Y algo importante, que es la parte más interesante, esos niños no necesitan ninguna clase de dieta. Esos niños en forma automática se autorregulan. Probablemente sean obesos los primeros 8 o 10 meses con lactancia materna exclusiva. Pero en el momento que se inicia la alimentación complementaria, ellos empiezan a autorregularse, empiezan a bajar de peso y terminan siendo delgados, terminan siendo dentro de los percentiles adecuados, ¿sí? Entonces, en cambio, los niños que son alimentados con fórmulas infantiles pueden llegar a convertirse en obesos, pero esa obesidad, esa ya podría llamarse que entra dentro del grupo de enfermedades metabólicas con factores de riesgo. Y entonces esa obesidad es más difícil controlarla. Así sea que se le haga dieta, que no se le puede disminuir ni el volumen ni la cantidad de aportes de los macro y los micronutrientes. No se puede hacer tan fácilmente en un niño, por aquello que les estoy diciendo de la velocidad de crecimiento rápida que tienen los niños, ¿sí? Entonces hay que continuar dándole la alimentación. Seguramente lo que sí va a consistir es en hacer una reducción drástica con el aporte de los carbohidratos, de las harinas, porque las harinas van a terminar convirtiéndose en carbohidratos, ¿sí? Entonces tendrán que quitarle todos los azúcares, todos los dulces, darle de comer una sola harina al día, ¿sí? Y favorecer las proteínas y favorecer de pronto mayor ingesta de frutas, verduras y legumbres. Ahora tú me dirás, pero las frutas también tienen azúcares, tienen fructosa, pero ese tipo de azúcar es menos propensa a favorecer un incremento de peso innecesario. Es un azúcar que es más fácil de digestión y menos dañina. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Yo quisiera saber por qué entre más tardíamente se introduzca la alimentación complementaria, más probabilidades hay o riesgos de que el niño tenga alergia o intolerancia a ciertos alimentos. Entre más tardíamente se ingrese la alimentación complementaria, mayor riesgo de alergias. No, eso no es así. No tiene que ver al contrario. Por el contrario, si se precipitan a introducir alimentos muy rápidamente,
esos están más expuestos a desarrollar tipos de alergias. Por decirte algo, existen algunos alimentos, los mariscos, se recomienda que son altamente alergénicos y se recomienda el ingreso a la alimentación complementaria entre los 10 y los 12 meses de vida. Esa sería la idea ideal en la cual se supone que ya todo el sistema celular, gastrointestinal y corporal se ha adaptado al ingreso de partículas extrañas, nuevas y metabolizadas adecuadamente. Pero cuando tú le das a un niño de 4 meses que le llegues a dar pescado, es más probable que ese niño te haga intolerancia, que se exprese como una alergia, bien sea por diarrea, por vómitos, por intoxicación, por diferentes mecanismos que te pueda desarrollar alergias. ¿Oíste? Y la pregunta tuya es lo contrario. Entre más tardíamente le vayas ingresando los alimentos, pues estás en lo adecuado, ¿no? Es como debe hacerse. Lo importante es que se inicie la... Y ojalá existen unos esquemas que ustedes los van a encontrar en la literatura, cómo ir agregando los alimentos cada semana, cada mes, y así evitar ese tipo de complicaciones, de alteraciones. Ustedes en las lecturas van a encontrar tipos de alimentos alergénicos, como son los mariscos que les mencioné, como de pronto de las frutas, las moras, las fresas, son altamente alergénicas, los cítricos son altamente alergénicos. Entonces, esos que como ya lo conocemos, ya sabemos, pues nosotros tratamos de hacer el ingreso ligeramente un poco más positivo. ¿Ok? ¿Alguien más iba a preguntar por ahí? Sí, una pregunta. Bueno, mi pregunta era complementaria con la que hizo la compañera, que era que como los niños empiezan a hacer la alimentación complementaria a los 6 meses, ¿cuál es la diferencia de que unas ciertas madres la puedan hacer a los cuarto mes? Les había dicho de que eso estaba en relación directa con el grado de maduración neurológica del niño por un lado, y por otro lado muy probablemente eso se ha presentado por aquellas circunstancias laborales de la mujer, ¿sí? Entonces, pues se ha recomendado a los 4 meses y medio, sobre todo cuando el caso de todas las compañeras que van a ser mamás en algún momento de su vida, entonces seguramente pues van a tener que a los 4 meses y medio abandonar a sus hijos y volver al trabajo. Y pues no van a poder darle la alimentación, la lactancia ni la alimentación complementaria, sino que lo tendrán que hacer las abuelas o la empleada. Entonces es con esa idea, y como sabemos de que desde el punto de vista neurológico el niño ya está preparado para recibir alimentos, entonces lo podemos iniciar la alimentación complementaria a esa edad. No significa que para todo el mundo, es una cuestión que tenemos que aprender a individualizar, ¿ok? Porque aquellas mamás, la mayoría, yo no sé de dónde van a trabajar ustedes, con población estato 10 o 5 o 2, menos 2, no sé, pero por lo menos en el Hospital del Niño Jesús trabajamos con población pobre, ¿cierto? Con población de estrato 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Y entonces, al momento de elaborar la historia clínica, les preguntamos a las mamás, ¿usted trabaja? ¿Nivel cultural? ¿Primaria, bachillerato o ha estudiado algo más? ¿Y usted trabaja? Y la respuesta es no, doctor, yo soy ama de casa. Bueno, si es ama de casa, verdaderamente una ama de casa, el mayor trabajo que tiene que realizar una ama de casa, ¿cuál es? Dime, Padilla, ¿cuál es el mayor trabajo? Dedicarse a dar la teta a su hijo, ¿cierto? Pura lactancia. Los 6 meses, lactancia. Las que están en la casa se tienen que dedicar a dar lactancia materna y a partir de los 6 meses iniciar la alimentación complementaria. Yo les hice la salvedad, ¿sí? De que son pensando siempre en el grado de maduración neurológica del bebé, por un lado, y por otro lado, les había hecho siempre la relación a aquellas madres que tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, pues, si la mamá tiene que trabajar, hay necesidad de ayudarlas con la alimentación complementaria. Entre otras cosas,
Ustedes saben, ¿quién me responde para qué sirve ese periodo de lactancia materna que se les da a todas las mujeres? Ustedes saben que existe una licencia de maternidad, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve el periodo de lactancia materna, de esa licencia de maternidad? ¿Ninguno? Doctor, ¿no sería para la vinculación de la madre, para que haya una mayor vinculación de la madre con el niño, un mayor desarrollo maxilofacial y dental en el niño, emocional y social? Exactamente, Esther. De eso se trata. La licencia de maternidad se inventó, se diseñó para favorecer el vínculo madre-hijo los primeros 6 meses de vida. ¿Ok? De pronto a nivel suramericano estamos como a nivel mundial estamos atrasados como todos los países tercermundistas, pero ustedes habrán escuchado, lo van a escuchar, lo van a leer, la licencia de maternidad en los países noruegos, en los países europeos, pero básicamente en los países noruegos les dan 1 año de licencia de maternidad a las mujeres y les pagan el sueldo. Todo 1 año dedicadas, le dicen, usted se va, el mayor trabajo, la mayor responsabilidad que tiene la mujer es dedicarse a criar a sus hijos. Y les dan 1 año de licencia de maternidad, por si no lo sabían. En nuestro medio son 112 días. Los 112 días vienen siendo 4 meses, 10 días. ¿Ok? ¿Por qué se inventaron el periodo de licencia de maternidad? Eso está directamente relacionado con el nivel cultural. ¿Ok? Les dije de que habían cambiado muchas cosas a lo largo de los años, de los siglos, y entonces las prioridades cambiaron en el mundo. Hace un siglo, a comienzos del año, de los años 1900, las mujeres, la máxima aspiración a la que tenían era a buscar un buen partido, a casarse bien y dedicarse a parir hijos, ¿cierto? A partir de 1940 se les permitió llegar al colegio, a la primaria, y a partir de los años 60 de pronto como que se les permitió el bachillerato, y más o menos como a partir de los 70 se les permitió llegar a la universidad. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida que la mujer fue demostrando su inteligencia, su capacidad intelectual y de que es capaz de defenderse tan bien como los hombres, entonces cada vez nos vemos abocados a que existen mayor número de mujeres profesionales, mayor número de mujeres universitarias, etcétera, etcétera. Nada más para que tengan una relación. Yo tengo como 30 años de egresado de médico. En mi época éramos como 120, de los cuales éramos 90 o 100 varones y las 20 eran mujeres. Y eran las mujeres más feitas del universo, ¿sí? Porque no había opciones, porque no querían estudiar más mujeres en medicina, porque era una carrera difícil, etcétera, etcétera. Hoy en día, ustedes están viviendo una época totalmente diferente. Son 110 chicos, de los cuales 70 son mujeres, y apenas hay como 50 o 40 varones. Entonces, en este momento, ustedes están enfrentados a un matriarcado, ¿sí o no? O me lo van a desmentir. Pero más o menos eso es lo que se está dando a nivel no solamente de noveno semestre, sino de la universidad y a nivel mundial, o sea, a nivel universal. Hoy en día las mujeres estudian mucho más que los varones. En la medida que las mujeres fueron cambiando sus prioridades, ¿sí? Entonces quisieron terminar la primaria, quisieron ser bachilleres, quisieron ser profesionales, pero no solamente era ser profesionales, también quisieron destacarse, brillar con luz propia en base a su inteligencia. Y por esa razón, entonces empezaron a destacarse en todos los aspectos, en todas las áreas. Y por eso hay mujeres senadoras, mujeres presidentas, mujeres abogadas, mujeres, todas las profesiones que ustedes quieran, ¿sí? Y eso está muy bien, eso está de una manera excelente, así es como debe ser. Pero entonces, en la medida que las mujeres fueron cambiando sus hábitos, pues en un siglo atrás solamente aspiraban a ser mamás, ¿cierto? Aspiraban a casarse y a parir, eso era todo. Pero hoy en día, si les preguntamos, si hiciéramos un censo de las 70 chicas que están aquí, seguramente dirían 50, dicen, no, yo quiero seguir estudiando, yo no me voy a casar inmediatamente.
yo no voy a ser mamá por ahora. De pronto, cuando por allá a los 30 años, a los 35 años, de pronto me decidan ser mamá. O sea que cambiaron las prioridades, están pensando de una manera diferente. ¿Ok? Listo. Me seguiría hablando todo el día de una cantidad de cosas. Pero a lo que vamos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se diseñó la licencia de maternidad? Porque es que la mujer que paría y que estaba trabajando, y si paría y a los 8 días tenía que volver, o al mes tenía que volver al trabajo, ¿cómo se sentía esa mujer? Insatisfecha, enferma, deprimida. ¿Por qué? Porque la esencia fundamental de la mujer es ser mamá, es criar a su bebé, es lactar a su bebé, y entonces estaba insatisfecha. No podía ejercer su trabajo, no cumplía el 100% en su trabajo porque estaba pensando en su hijo, que quién se lo cuidaba, cómo se lo cuidaba, si le daban de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en beneficiar las capacidades intelectuales de la mujer, la inteligencia de la mujer, pensando en la maternidad, pensando en el bienestar de ese binomio madre-hijo, se diseñó la licencia de maternidad. La mujer que acaba de parir tiene una licencia de maternidad de 112 días. ¿Para qué razón? ¿Con qué motivo? Para que se dedique el 100% de esos 112 días a criar a su bebé a expensas de la lactancia materna. Ese es el objetivo fundamental. La licencia de maternidad no es para que la mamá se vaya de vacaciones y que la abuela cuida al niño con teteros. No. La licencia de maternidad es para que la mamá comparta con su bebé, lo acompañe en su crecimiento, lo alimente a expensas de la lactancia materna y que por lo menos los 4 meses y medio le asegure la lactancia materna. Si la mamá cumple al 100% con esos requisitos, seguramente cuando vuelve a su trabajo, emocionalmente la mamá va a estar más tranquila, porque sabe que ya deja un niño más grande, sabe que deja un niño que ya es capaz de, en cierto modo, defenderse mejor, que tolera otro tipo de alimentos, que la persona que lo va a cuidar no va a tener tantas complicaciones como cuando es más pequeño. ¿Ok? ¿Listo? Nos vamos a tomar unos 5 minutos de descanso para continuar con la siguiente charla. Ya la